esa parte de los estudiantes se hacen bola aquí. Yo recuerdo que yo me hacía bola aquí, pero hay una cosa bien, por si acaso te toca algún día o alguien te pregunta. Perdona, pero te hacen bola para qué, para hacer las luces y Ah, la forma. no, no, te voy a decir esto, que donde yo pongo más pigmento es donde está el hueso, donde está cerca del hueso. En los codos, en los pómulos, porque cada vez que tú vas cerca del hueso, entonces Para definir la forma. esa es mucho más gruesa. Y donde es suavecito, por ejemplo aquí, ahí se nubla más, como que se hace más aerógrafo, porque es carne. Entonces hace la sombra negra, es true, pero lo hace súper suave, los contornos. Entonces, por más que pusiste negro aquí hay hueso, entonces se queda el negro con el contraste para hacer fuerte. eso hay que reconocer que la persona que dibuja debe tener conocimiento de anatomía Claro, para poder definir sí. el área, ¿no? Por eso yo le digo a los chicos que la anatomía no es tanto para saber dónde están los huesos y poner, es para saber, para sombrear, para saber sombrear. Para poder superponer sobre el área del hueso, porque el Claro, hueso sí. es la base, tú superpones Claro. músculo, piel y debes Claro, poder... no tanto así, es más porque por las transiciones. Cuando tú tienes algo cuando tienes carne, las transiciones son súper soft, suavecitas. Entonces tú no puedes hacer unas marcas bien... cuando dije superponer me refiero a que si tú conoces el hueso, yeah, sabes perfectamente el músculo que va encima, la cantidad, la piel que va encima, claro, y puedes ahí aplicar... exacto, ajá. Digámoslo, dejamos de esta forma, porque hay carne por todas partes, encima del hueso. Claro. El hueso no protruye solito, ¿no? Pero una parte, eso se llama, tiene un nombre, subcutáneo. Subcutáneo es que está al borde del hueso, Ajá. como por aquí, en los codos. Sí. Entonces el hueso se nota notorio. Entonces esa parte, esa parte lo marcas bien duro, no importa, porque ahí está el huesito. Pero conforme te vas alejando de ahí, y aquí, en esta parte, esta de aquí, poquito a poquito, te vas alejando y esta parte la haces soft porque ahí hay carne. ¿Cachai? Acá hay hueso, la costilla, entonces le ponemos un poquitito más, lo marcas más, la transición un poquito más. Porque quieres notar que hay unas costillas, y ahí vas marcando la costilla. Y obviamente hay oscuridad también, entonces mira, aquí ya las costillas son prominentes. Ahí se prominente la fuerza. Y acá hay barriguita, entonces esto es suavecito. Entonces aquí en cambio hay que hacer no puedes tener soft la barriguita. Eso. Soft.
Las mujeres de antes hacían otra cosa que las mujeres de hoy no hacen mucho. Y es que somían la barriga. Mira, y tenían... Ese marcado. Ajá. ¿Qué fue eso? ¿Tu estómago? Mi panza, solamente. ¿Qué hueso? ¿Usaste las referencias de los modelos para hacer su dibujo? A este no. Este creo que vi una foto de Betty Page y hizo un ejercicio de memoria. Ah, Por eso es que bueno. como que no se parece. Se ve, sí, pero se ve bien interesante la pose. Ajá. Algo que a mí me funciona súper bien es que hago esto como este de aquí, ¿no? Este me encanta porque este era como una cosa, era como así. Entonces cuando lo hago, Ponlo aquí para que se vea en el dibujo. ¿Era así? cuando lo hago así, de un par de trazos, entonces luego agarro este sin ver la modelo y Ah, ya. Puedes hacer tu... claro, puedes ir entonces completando. esta por ejemplo la llené de memoria, el sombreado, todo. Ah, qué interesante. Entonces, Si cojo- puedes hacer un doble ejercicio. claro, entonces así de esa manera en mi mente sigo, ¿cómo se dice? Afilando la observación. Para dónde van los pliegos, para dónde Claro, van la los... memoria al mismo tiempo, Exacto. ¿no? Sí, por ejemplo, a este de aquí, por ejemplo, podríamos hacer como un pequeño ejemplo de cómo es el proceso de esto, ¿no? Lo importante es la pose. Y tú tienes la pose de una modelo en vivo, entonces tienes algo real. Y de ahí el resto, las otras cosas,
uno se las puede imaginar. Entonces el otro, tú vas con la luz, y ese primero hace las formas más grandes. Cuando la luz, digamos, viene de este lado, toda esta parte va a estar en sombra. La luz va a pegar aquí otra vez. Y ahí, en cambio, tú tienes que romper con el dibujo que tenías y te va a tocar rehacerlo, porque este es un boceto rápido y ahora vas a hacerlo como real, como que dice. Ahora te toca solucionar problemas que van a ocurrir, problemas de construcción y todo que no tenía en ese momento porque estabas haciendo un boceto súper rápido de 1 minuto. Y ahora sí, te toca definir. Cuando tienes la forma y decides ya elevarla para hacer la construcción, en ese momento tu mente está trabajando mientras dibujas el trazo para saber si la vas a hacer de una etnia o de otra etnia. Sí. Como... No, eso es como que dice, yo no lo pienso mucho, comienzo a hacer los ojos, de pronto más fácil para mí es dibujar mujeres blancas. Más fácil. Sí, porque la etnia es más compleja. O sea, pero mujeres blancas, ya te decía, las chicas blancas son fáciles, por joder, pero Claro, es que esto va porque es como del estándar. El estándar de la belleza, el canon es generalmente la mujer anglosajona. Más genérico. Claro. Entonces se hace la misma. Entonces, yo lo que hago es, básicamente, comienza así como un estándar y termina muchas veces como japonés o lo que sea de otra etnia, pero no, en este caso a propósito lo va a hacer más japonesa o asiática. Es decir, puedes llevar ese esquema base, lo puedes llevar a donde tú quieras. Sí, claro. Bueno, o sea, sí, puedo hacer negra si quiero, de raza negra. Claro, por eso O latina, te preguntaba porque quería saber sí. de ahí. Ahora la etnia es dictada por ciertas cosas básicas de cómo la gente está hecha, construida. Acá no tengo que hacer ningún sombreado al ojo si la quiero japonesa o asiática. Y no importa si los ojos son grandes, no tienen que ser achinados ni tienen que ser grandes. Tienen que ser no tienen que tener ¿cómo se llama? La cavidad, ellos no tienen cavidad ocular. Entonces puedes hacer lo que sea, pero simplemente mientras no haga sombreado adentro. Y como esto es un sketch a lo rápido, entonces no puedes hacerlo muy realista, que se diga, porque todo está distorsionado. Entonces te ves obligado a veces a hacer super cartoon. En este caso tiene que ser cartoon. Ahí te toca. Ahí viene la etnia.
¿Considera que para poder llevar el dibujo a esa área de definición de formas, de acuerdo a etnias o razas, debe haber un conocimiento muy exhaustivo, o sea, tener una biblioteca mental de narices, ojos, boca, labios, formas, orejas, para poder utilizar esos recursos mentales en el momento del dibujo? ¿O crees que...? Algo así, sí. Es como básicamente lo que Dios, si has observado mucho, no es que tienes que tener una biblioteca, pero sí reconocer que las caras, por ejemplo, las caras japonesas, asiáticas, son planas. En el sentido, no hay una cavidad súper profunda, entonces en el momento que tú dibujas la nariz o los rasgos, todos tienen que estar a flor de piel y no tiene que haber mucho sombreado. Debes poder reconocer las características generales de generales, sí. Ah, ya, entonces te va a quedar algo parecido, pero no, lo lindo es que no caes en un estereotipo pendejo de hacer cosas como ojos aquí, los ojos tienen que ser rasgados para que la gente entienda que eso. No tienen que ser, solamente... Sí, eso es lo que me parece interesante del dibujo que estás haciendo, porque estás yendo contra él la idea que la mayoría pensaría, tener una línea. No, has hecho unos ojos grandes, exactamente, unos labios, pero se sigue manteniendo una idea. Y es porque el concepto básico es que debe quedar plano. Exacto, plano, me queda plano. Tú lo acentúas así de esta manera. Le haces un sombreado, es soft, suave y va todo igual, como que si no hubiera, como que ese tal vez es el único Función. No, tal vez es el único estereotipo es que los huesos, la cara, la parte ósea, sí tiene que ser tomada en cuenta. Porque, la parte ósea es la que más se tiene que tomar en cuenta. Si las caras son planas, no hay mucho, entonces todo lo alinea. Pero los labios van a tener que... O sea, por ejemplo, ahí está media asiática, no es súper, pero definitivamente no es ni china ni nada, pero tiene un aire asiático. Ahora, como fue hecha un breve rasgo... Además estás usando la memoria, ¿no? Sí. Entonces, no, esa parte me parece enriquecedor, un ejercicio enriquecedor. Exacto. O sea, lo puede llevar a una cosa, a un lugar súper complejo de que el tejido muscular, especialmente el tejido adiposo de las mujeres asiáticas es extremadamente suave, o sea, como súper suave. Entonces tú no puedes dibujar líneas como estas así súper oscuras y porque denota que hay rigidez. Todo tiene que ser suave. Y todo suave. Además, todo el mundo sabe que las mujeres asiáticas no tienen mucho busto, por ejemplo. Entonces yo la hago súper tetona. Estoy incurriendo en una especie de... Te queda un híbrido. Exacto. Exactamente. Es divertido, es un ejercicio muy bacano.
queda así pálido porque quieres representar el tono de piel. Es como geisha. Kabuki. Aquí tengo que corregir un poquito las líneas súper rectas que del dibujo de la mujer anterior, que era súper cáucasa. Entonces tengo que adaptarla a la Aquí es donde, como dice, la experiencia de haber dibujado bastante te ayuda, ¿no? Porque como que es súper natural hacer todo esto, pero si tú no tienes ese bagaje, entonces es súper difícil hacer la transición de una etnia a otra, o simplemente de un dibujo sketch, de un sketch a algo más, o de inventarte las proporciones de un ser vivo cuando no lo tienes enfrente tuyo. El cabello de ella está un poco rizado, entonces estoy yendo contra muchos estereotipos. Uruguay. Tirado ese hombre.
puedes contarme un poco qué lápiz usas para trabajar? Se llama Stadler Lumograph negro 8B. Entonces ahora, donde viene, ahora que ya tienes esto, ya ahora sí sabes qué es esto. Cartoon o revista o lo que sea, ya lo tienes. Entonces ahora sí puedes volverte loco, así tienes que arreglar tus problemas que tienes de construcción. Vamos a hacer así. Si puedes borrar lo anterior sería bacano, si no, tienes que esconderlo y camuflarlo de alguna forma. Que los trazos anteriores ya no te sirven porque ya es otra cosa totalmente distinta a la que has hecho. Todo es perdonable en un sketch, nada es perdonable en un dibujo terminado. Entonces, tienes que, ¿cómo se dice? Esconder básicamente, camuflar todas tus líneas anteriores del dibujo anterior, que no tienen sentido en esta encarnación que has hecho desde nueva. Tienes que ir de acuerdo a las luces también, para que tenga sentido las reflexiones y las sombras. Así como hace Lucas, sacando la sombra, las luces de la sombra. Se me cae de risa. Este huesito del hombro, me encanta hacer esa parte. ¿Cuál? La parte del hombro, donde hay un brillito que es como súper barato, pero siempre funciona, porque el hombro es la parte que más sobresale, el hueso más, que protruye más, entonces siempre hacerle ese brillito es súper bacán, para mí me encanta. Como que es una dosis de realidad, si tú quieres. Ahí la vamos a ver si la podemos. No es fácil tocarla. Entonces te toca construir desde bien abajo. Esta bolita de aquí. Para hacerlo funcionar tengo que ir hasta abajo. Estoy sombrando desde abajo para que este se lea como el hombro. ¿Pero qué está? Ajá. Destaque. Ajá, exactamente. Destaque es la palabra correcta. Y así, este es es exactamente el mismo sistema que hice con el dibujo anterior. La diferencia es que el otro sí fue menos sketch, o sea, está mucho más
veo mucho más realismo en el otro, entonces depende cuán rápido el sketch sea. Si es un minuto es difícil. Ahora sí se ve. ¿Este sketch de cuánto tiempo fue? Fue de 1 minuto, 2 minutos máximo. Entonces, Y luego te tomas tu tiempo para hacer ya una labor terminada. claro, entonces por aquí tengo que cambiar bastante, porque como fue de 1 minuto, no hay tanta información sobre el realismo, entonces es mucho más abstracto el concepto de un par de líneas y nada de esto sale, ¿no? Pero ahora, porque ya está cambiado, entonces por ejemplo, este brazo que está acá arriba donde no hubiese importado nada porque es un sketch súper rápido, ahora sí cobra importancia porque ahora tienes que hacer lo que funcione, ¿sí cachas? Sí. Esa es la cosa, entonces ahora tienes que adaptar el dibujo. Igual la cabeza estaba muy adentro y todo eso, ya eso está jodido porque ya no puede, pero sí puedes hacer otras cosas como hacer que la luz, hacer el truco de la luz, la sombra para que se pueda leer mejor. Claro, que ahí está el movimiento. Exactamente. Pero hay cosas que simplemente van a tener que quedarse a... Yo sé que yo hago cartoons. Sí, Cuando resuelve de exacto, es una forma de resolver lo que en realidad es imposible. en la realidad. Exactamente, hacerlo como real. Un juego de palabras. Sí. Los ojos se ven preciosos, ni siquiera están terminados. Mira, sí, y aquí voy a tapar los errores no errores, pero lo que estaba antes, que ahora ya no necesito. Una va a ser esta línea de aquí, esta. Así se la tapa, checa. Vas a sombrear. Tengo que eliminar esa línea, entonces. Voy a pretender que está en sombra, este lado está en sombra. Aunque vaya en contra de la... O sea, ya ahí le vas a dar tu concepto. Claro, pues ahora estás obligado a dar el concepto porque ahora tienes que esconder Ya, claro. lo que antes era simplemente un sketch súper rápido, que no tenía nada que ver con nada. Ahora... ¿sabes cuál es la analogía correcta? Tú tienes un dibujo que quieres transformarlo en una escultura. Es así mismo Sí, porque la luz es volumen. Exactamente. Y ahora tienes que... Ahora ya te metiste en este camino sin separas, tienes que seguir y continuarlo porque si no, no va a ser creíble, no va a tener credibilidad de que la luz esté solamente... la sombra solamente... porque está sombreada solamente aquí. Y tienes que ir más allá. No mucho porque igual es todavía cartón, pero si la luz es de este lado, entonces tiene que ir toda esta parte. Entonces, la sombra tiene que quedar. Por lo general trabajas siempre desde el rostro. Es decir, inicias en el rostro lo que son acabados y luego sigues el resto de la figura humana. No necesariamente, no. En este caso es la parte más como para la demostración, pero no. Ahora tengo que hacer que la luz que venga de este lado tenga sentido, entonces todo lo que viene de este lado va a tener luz, todo lo que viene, la cara es plana, entonces está difícil hacer eso. Hay que ir arreglando y encima manteniendo la misma línea de representación. Pero que cuando la luz viene de acá, esta parte va a ser acá y esta parte tendrá la sombra aquí. No es difícil, lo que pasa es que lo único que es tedioso porque
es más sentido común que cualquier otra cosa. Sí considero que hay que tener un dominio absoluto, el conocimiento anatomía versus entrada de luz. Porque, luz y sombra, claro. Sí, No tenía un método básico, usted sirve. ¿Y tus clases cuando hacen los ejercicios de poses como los que tenías hace un momento de 1 o 2 minutos, luego también dentro de la clase hacen este ejercicio de escoger una imagen Sí. y luego dibujarla, o cómo funciona ahí cuando hacen todas las poses? No, porque el estudiante generalmente esto es como que dice ya un nivel como más alto, digamos así, ¿no? Porque es un nivel donde requiere ya tener un conocimiento de anatomía, como tú dices. Hay que tener un conocimiento de anatomía, aunque sea básico, pero si no lo tienes se te va a dificultar se te va a dificultar hacer esto. Esto no lo podía hacer yo antes. Entonces, con el estudiante lo que hacemos es hacer un dibujo desde el comienzo, solo sombreado, pero desde el comienzo. O sea, con el fin de que lo vayamos a sombrar. No hacemos un sketch súper rápido y después no se puede. Ya, desde el inicio. Desde el inicio tiene que ser, el dibujo tiene que ser hecho para ser sombreado. Entonces, eso requiere otra técnica. Y tienes que planearlo para poder sombrearlo. Por ejemplo, esto nunca fue para ser sombreado. Entonces ahí tengo mis problemas que tengo de construcción y todo que tengo que arreglar. Pero es bien interesante igual, ¿no? Claro, es un reto. Es al revés. Tienes que acomodar. El reto es que tienes que ir acomodando ahora a ese ejercicio sencillo de líneas, ¿no? Exacto. Porque nunca fue hecho desde el comienzo para ser sombreado ni etnificado. Pero está quedando bastante bien, ¿no? PSA. Lo único no lo único, pero lo más importante de todo, aunque les parezca mentira, ni siquiera es la anatomía, sino luz y sombra. Es lo que le da la credibilidad al dibujo. De que si tienes luz de este lado y dejas luces de este lado, por ejemplo en la cara, se va a notar que las cosas no son congruentes. Y para eso tienes que tener... Ahí sí hay que tener un conocimiento de los planos de la cara, por ejemplo, en términos generales. De las cosas. Para ver dónde sombreas y dónde no. Aquí, esta cabeza va ¿cómo se llama? A generar una sombra sobre el hombro. Entonces también tienes que... Esto que era antes blanco. Eso es una consecuencia de estos cambios. Se proyecta. Proyección. Exactamente, esa es la palabra. Correcto. Y todo tiene que seguir con la proyección. Y no siempre te va a quedar bien porque esto no estaba anticipado. Exacto. Por eso que estos ejercicios son... Bueno, se cayó el aire, pero no pasó nada. Son bacanos, pero no son recomendables. Sobre todo cuando no sabes. Claro, porque, por ejemplo, acá los hombros están súper anchos, la cabeza no está correcta, tienes que ir corrigiendo. Me parece súper interesante.
porque partes como de una masa. Tu analogía con la escultura es muy interesante porque partes como de una masa a la que tienes que ir dando forma poco a poco. Exacto. Con la línea, con la luz, con la sombra. Ajá. Es muy interesante porque es la aplicación del dominio del dibujo. Exacto. Porque vas elevando a poder pasarlo de un plano, ¿no? Y ahí tú dijiste lo correcto. O sea, lo más efectivo es que si tú sabes un poquito de escultura, esto te ayuda increíblemente. Porque es tridimensionalidad de la cosa, lo que te hace que funcione. Sí, porque también conocer la anatomía, pero conocer el sentido de la dimensión del volumen en toda su amplitud, en todos los ámbitos, de todos los lados, toda la tridimensionalidad, te permite comprender que la cabeza o el cráneo tiene no solamente un plano, sino una profundidad. Y a eso que le sumas el cabello, proyecta, y el ancho, ajá, y que es todo lo que tú hagas va a proyectar hacia el resto del cuerpo. Vas a tener que, sí. Aquí, mira, tiene un peso visual. Todo, aquí, por ejemplo, mira, aquí está, aquí te voy a hacer el ejemplo exacto. Aquí se tiene que sombrar acá, no porque la luz da de este lado y esta parte de ver, pero en cambio el cabello tiene su sombra propia. Y va a proyectar sobre la... Entonces, no te queda otra que sombrear aquí y hacer que el cabello... Porque el cabello existe. Entonces ahí es cuando te digo que estos otros elementos... Exacto, ahí es donde tienes que tomar en cuenta de todo eso. Y se complica. Claro, y el cabello también tiene un volumen y el volumen claro, aporta tamaño. Claro. Y aporta peso. Ya, claro, lo único que el cabello no es considerado anatomía. Es considerado diseño, un ornamento básicamente, pero es real, o sea, tiene volumen, movimiento, peso y un espacio. Por lo general le aporta ritmo. Ahí está súper cute y súper, está bastante bien. ¿Cuándo sabes, por lo general, sabes cuándo terminar el dibujo? Cuando tú dices, bueno, esto ya está, aquí quedó. No, esto no es tan difícil de entender porque simplemente... ¿Pero lo dejarías ahí? Podría dejarlo ahí, en este momentito podría dejarlo ahí. Sí, no hay problema. ¿Cuando lo dejas ahí lo firmas o queda ahí? Porque no tiene que ser todo terminado necesariamente. Pero hay cosas que sí debes... cositas que tienen, por ejemplo, acá la sombra, estos planos que tienen que proyectar aquí, no puede quedar luz como tenía antes. Entonces, si tú hago esta parte de aquí y termino, como que dice, con este lado, yo ya lo puedo dejar tranquilo, porque ya tiene un poco más de sentido. Ya. Este tipo de ejercicios tú los dejas y los retomas luego como para hacer descansar tu vista y seguir, o ya ahí ya queda. No, ya ahí terminan, porque la idea no es y sigues otro. Completar. La idea es que tenga una cierta... Un ejercicio. Pero más que todo es una decisión estética de que lo quieres así medio terminado para que la persona, el que lo está viendo, ¿cómo se llama? El lector, la persona que... El público, el que está viendo el coso, también ponga de su parte. Entonces, en otras palabras, lo dejas semi-terminado y la otra persona la persona que lo está viendo se encarga de llenar los vacíos. Ahí, por ejemplo, ahí estaba. Casi, de cierta forma, es como una especie de escultura en este momento, porque las sombras y las luces tienen sentido. Conforme vas yendo de fuera de la luz, se va acabando esto tiene que ser súper oscuro. Y ahí termina. Y con esto terminamos la entrevista impromptu. Conversación. Gracias, Alberto. ¿Vas a filmarlo?
afirmarlo, ahorita mismo, dame un segundo, déjame. Esta parte se termina. There you go. Hagamos lo mismo de este lado primero. Para que esta parte por lo menos tenga algo de congruencia. There you go. Gracias. Sure.